Cocina de Tori más, bien hoy con un nuevo video y con nueva camisa de chef. ¿Qué les parece? Para ustedes, para el mundo, genial, ¿verdad? La receta que les traigo hoy la compartimos con la bella isla de Puerto Rico. Ellos le llaman panetela de guayaba y los cubanos lo llamamos masa real o mata hambre. Es un postre muy sencillo de preparar, lleva muy pocos ingredientes y queda siempre delicioso. Además les quería decir que hay dos rellenos que son los que normalmente se usan. Uno es el de coco y otro es el de guayaba. Yo voy a usar guayaba para esta receta. A mí me trae muchos recuerdos este postre de mi niñez, porque en Cuba, en las escuelas, justamente en primaria, se usaba repartir este postre de merienda y le llamábamos mata hambre popularmente porque literalmente nos llenaba. Ahora les voy a mostrar cómo quedó mis masas real. Miren ustedes para acá cómo se ven mis masas real. Los he cortado en cuadritos pequeños, justamente como les decía, porque llenan mucho. Además se le puede ver el relleno de guayaba, el color que le da y el olor, el sabor. Después les diré más adelante. Ahora los quiero invitar a que se suscriban al canal, me regalen un me gusta, activen la campanita y así reciben la notificación cuando suba el siguiente video. Quiero también invitarlos a compartir con su gente en las redes sociales. ¿Ya están listos para el paso a paso? Pues adelante video. Vamos a comenzar con la preparación de nuestra receta del día de hoy, la masa real cubana o las panetelitas de guayaba. Antes de comenzar, siempre les quiero compartir algunos tips importantes que me parece deben de tener en cuenta. El primero es que los huevos y la mantequilla la saque del refrigerador alrededor de unos 20 o 30 minutos con antelación para que estén a temperatura ambiente. Además, sería muy buena idea si los huevos los pone todos en vasijitas separadas, así como yo he hecho, por dos motivos. El primero es porque si hay algún huevo que no está en buenas condiciones, lo puedes retirar y no le echa a perder el resto. Y la segunda cosa es porque así es más fácil a la hora de adicionarlo también a la mezcla. Otra idea que quiero compartirles es con respecto al molde. Yo estoy usando en esta ocasión un molde rectangular de unas 9 a 13 pulgadas. Esas es las dimensiones que tiene. Lo que yo he hecho previamente es que lo engrasé completo. Después le puse papel de cocina, lo acomodé bien y encima del papel de cocina también lo engrasé. Si usted, por ejemplo, no tiene papel de cocina o no lo quiere usar y solamente lo va a engrasar, le recomiendo que lo guarde entonces en el refrigerador y bueno, ya lo saque cuando vaya a ponerle la mezcla. Esas son ideas que me parecen bien importantes. Ahora vamos a tamizar los ingredientes secos. Para comenzar a tamizar tengo una vasija profunda y aquí un colador que nos va a ayudar a hacer este proceso. Vamos a comenzar agregando la harina todo uso. Y golpeamos un poco el colador y así ella va cayendo toda en la vasija. Ahora voy a adicionar los polvos de hornear
Y con una cuchara vamos a romper las bolitas que quedan. Y por último, adicionamos la sal. Y con una cuchara vamos a mezclar estos ingredientes secos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a reservar para usarlos después. Una pequeña pausa. Recordarle, mis amigos, que los comerciales que aparecen en el video, por favor, no los salten, véanlos, porque esta es la forma en que YouTube nos paga al poner nosotros los videos en su plataforma. Así ustedes disfrutan de nuestros videos, de nuestro trabajo gratis y YouTube nos paga a nosotros un % del dinero del comercial. Así que ya saben, no lo salten, no lo salten. Tengo otra vasija profunda y lo que voy a hacer es que voy a mezclar aquí el azúcar con la mantequilla. Recuerden que la mantequilla tiene que estar suave. Lo voy a batir con un batidor eléctrico y eso va a ser a una velocidad alta hasta obtener una consistencia de crema. Bien, voy a detener un momento porque quería aclararle que la consistencia de crema que les había explicado se iba a adquirir realmente cuando le adicionemos los huevos. Ahora la consistencia es cremosa, pero no tanto, es más bien, digamos, terrosa. Entonces vamos a adicionarle los huevos, como les había dicho, de uno en uno. Voy a bajar los laterales, siempre se sube un poco, eso es normal que suceda, así que no se preocupen. Bajo un poco y vamos a seguir batiendo. En este momento voy a adicionar la vainilla. Y aquí tengo las 2 cucharadas de agua. Voy a echar solamente un poquito, no las voy a echar completa. Un poquito más. Si necesito más y veo que la masa está muy seca, le adiciono lo que me quedó. Bien, ya todo está integrado. Así que ahora nos corresponde adicionar los ingredientes secos que habíamos reservado. Antes de adicionar los ingredientes secos, quería mostrarles cómo había quedado la consistencia de nuestra mezcla en forma de crema. Miren ustedes cómo queda así suave. Ahora sí estamos listos para adicionar los ingredientes secos. Como había dicho, lo vamos a hacer poco a poco. Así vamos a dividir. Y luego continuamos adicionando el resto. Vamos entonces con la ayuda de la espátula a integrarlo. No lo voy a hacer ahora con el batidor eléctrico porque no quiero que los ingredientes secos salten. Vamos a continuar adicionándolo. Y continuamos. Ahora sí le voy a poner todo lo que queda. Quería mostrarles cómo ha quedado la mezcla. Miren ustedes la consistencia. Y también quería resaltarles que no usé para nada el batidor eléctrico en esta parte del proceso. Solamente utilicé la espátula de mano. Y como les había dicho, lo hice así por 2 razones. La primera es para que los ingredientes secos no saltaran. Y la segunda porque esto ayuda a mantener luego la esponjosidad. Vamos a separar ahora la mezcla en 2 partes lo más exactas posible. Ya tengo separada la mezcla en 2 partes iguales y para esto me auxilié de la pesita de cocina que tengo acá. Aquí tengo ya el molde listo y vamos entonces a extender una de las 2 partes de la mezcla para que sea la base de nuestra masa real.
y vamos a comenzar con la ayuda de la espátula a extenderla. Por la consistencia de la masa es un poquito trabajoso hacer este paso, así que tengan un poco de paciencia. Bien, debe de quedar la masa extendida, la primera capa más o menos así. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las lascas de dulce de guayaba por encima. Ya colocamos las tiras o lascas de guayaba sobre la primera capa de la masa y ahora vamos a pasar entonces a cubrirla con la masa que nos restaba, que nos quedaba. Así debe de quedarnos la consistencia, la preparación de la masa, del masa real. Y ahora lo que nos queda es llevarlo al horno que ya está precalentado a una temperatura de unos 180 grados Celsius, equivalente a 350 grados Fahrenheit, y va a ser aproximadamente alrededor de unos 45 minutos. Vamos a poner nuestra masa en el horno. Asegúrense que la parrilla esté en el centro. Ya el tiempo ha transcurrido, así que vamos a abrir el horno y vamos a chequear si nuestro masa real está listo. Para ello vamos a hacer la prueba del cuchillo, vamos a introducirlo en el centro y si sale seco quiere decir que está. Chequeamos y ahora lo vamos a dejar aquí un rato hasta que se enfríe. Ya nuestra masa real o panetela está tibia, está perfecta para trabajarla, así que la vamos a marcar primero para luego cortarla. La forma que normalmente ellos se presentan es en forma de cuadrado o rectángulo. Yo tengo dos ideas que les quiero compartir. Una es usar 3 dedos de nuestra mano para darle de ancho, y la segunda idea que tengo es usar una regla de estas normal de la escuela, siempre asegurándose que esté bien limpia. Yo pongo mis 3 dedos encima de la regla y es prácticamente el mismo ancho. Entonces voy a comenzar a marcar, voy a usar la regla y voy a usar un cuchillo de esto que tiene el filo en forma de serrucho. Vamos a marcar primero este lado de acá y ahora esta parte. Ya está marcada, así que ya puedo cortar. Ya están acá nuestras porciones. Miren ustedes cómo ha quedado nuestra masa real. Suave. Tiene el relleno de guayaba en el centro. Uy, cómo está esto. Y bien, mis amores, he terminado con la preparación de nuestra receta masa real cubano. Espero que les haya gustado el paso a paso cómo he preparado este postre para ustedes. Y si es así, me regalen un me gusta. Ustedes saben que es bien importante para nosotros en el canal, porque así YouTube comparte nuestros videos con más personas. Además, quiero invitarles que en la cajita aquí de descripción me escriban cómo le conocen ustedes en sus países, con qué nombre. Como les decía, en Puerto Rico, panetelitas de guayaba, en Cuba, masa real o mata hambre. Además, si usted es cubano, comparte con nosotros alguna anécdota de cuando estaba en la escuela, en la primaria,
y los recibía como merienda. Además, quería destacar que he utilizado como relleno esta fruta, la guayaba, porque es deliciosa, nutritiva y además tiene mucha vitamina C. Nosotros los cubanos lo usamos en muchos postres de relleno. Por ejemplo, en el canal los voy a invitar a que vean, aquí tengo un preview del video de la receta de los pastelitos de guayaba y queso. Son riquísimos y aquí abajo les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que puedan ver el video con facilidad. Otro video que tengo en el canal con este relleno es el pie de guayaba. El pie de guayaba y queso, que también es súper delicioso. Igualmente el enlace se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ya me toca hacer el trabajo difícil, que es probar esta delicia. Así que enseguida les cuento. Voy a tomar uno. Delicioso, definitivamente quedan muy buenos. Este dulce es una exquisitez. No dejen de prepararlo. Lo pueden acompañar por un delicioso café cubano si desean, o comerlos así simplemente solo. Ya me voy a despedir, no sin antes invitarlos a encontrarnos en el próximo video. ¡Chao!